Y a los hidrógenos que se unen a los carbonos beta se les llama, los voy a poner en este caso los hidrógenos, habitualmente no los escribimos, se llaman hidrógenos beta también. Esa letra beta es solo para identificar que se une a un carbono beta. Y aquí hay otro. Entonces, cuando hablamos de una eliminación beta, se refiere a que junto con el grupo saliente, en este caso el halógeno que va a abandonar el sustrato, se llama grupo saliente, saldrá un hidrógeno de un carbono vecino, ¿ya? Es decir, de un carbono beta. Y claro, aquí si vemos, tenemos 3 hidrógenos beta y acá tenemos un hidrógeno beta, ¿no? Hay una, si hacemos una comparación, está 3 a 1. Sin embargo, podemos ver allá en la primera de las reacciones, porque son 3 reacciones que hay de eliminación. En la primera nos dice cuando esta reacción se lleva a cabo con una base fuerte como el hidróxido de potasio en un medio alcohólico, ojo, ninguno de estos es catalizador, ¿no? El hidróxido de potasio es la base que va a reaccionar con el halogenuro y el alcohol es el medio, es el disolvente para que se lleve a cabo la reacción, ¿ya? Entonces, una base etanólica. Podemos ver ahí que el hidrógeno que sale es este hidrógeno, ¿sí? Porque tenemos 2 opciones, ¿cierto? Tenemos 2 opciones. La opción A, le voy a llamar así, amino A, es que sea este hidrógeno el que salga junto con el cloro. No estoy haciendo un mecanismo, ¿ya? Al salir esos 2, entonces nos deja este alqueno. La otra opción, voy a escribir A, opción A. La otra opción es que salga uno de estos 3 hidrógenos junto con cloro. A esto lo voy a llamar la opción B. Entonces, de salir uno de esos 3, se obtendrá un doble enlace aquí. ¿De acuerdo? Entonces, es posible formar el alqueno A o el alqueno B. ¿Cuál de los 2 alquenos es más estable? ¿A o B? A. Está claro que es A. Y fíjense que allá en la reacción me dice que se obtiene el alqueno más sustituido, que viene a ser el más estable, ¿ya? Y eso lo estudió Zaitsev antes de conocer los mecanismos de reacción. Y con base al empirismo, es decir, a pruebas que fue haciendo y comprobando qué tipo de alqueno se obtenía, formuló lo que está allá con el nombre de la regla de Zaitsev. Fíjense lo que dice: en reacciones de eliminación predomina como producto el alqueno más sustituido, ¿ya? De hecho, cuando Zaitsev enunció esta regla, decía que en las reacciones de eliminación, el hidrógeno beta que se elimina, ¿ya? El hidrógeno beta que se elimina junto con el grupo saliente, sale del carbono beta más sustituido. Es decir, de aquel que tiene menor cantidad de hidrógenos. Este carbono beta tiene 3 hidrógenos y este tiene solamente 1. Entonces Zaitsev, en base a la experimentación, formuló esa regla que se conoce con ese nombre. Y desde entonces, a los productos que se obtienen siguiendo la regla de Zaitsev, cumpliendo esta regla, se le llama producto con orientación Zaitsev. ¿Ya? Por eso allá arriba dice eliminación, porque es una eliminación con orientación de Zaitsev. ¿Ya? Pero vean que se ha utilizado una base fuerte en etanol, como disolvente, a reflujo de etanol. Sin embargo, si la reacción se hubiese llevado no en un medio etanólico, sino en un medio acuoso, es decir, por ejemplo, un hidróxido de sodio acuoso, hidróxido de sodio es base fuerte o base débil.
fuerte, ¿verdad? Es fuerte, ¿no? Pero es acuoso en este caso, ¿no? O sea, tenemos el hidróxido de sodio, como se suele utilizar en laboratorio, una disolución. Sin embargo, podemos ver que se obtienen dos productos. Uno es un alqueno con orientación Zaitsev, el que dice producto de eliminación. Y el otro es un alcohol, ¿ya? Que viene a ser un producto de sustitución, es decir, que salió el cloro y en su lugar ingresó un hidroxilo. Esto es lo que me está mostrando. Y de hecho, cuando se realiza la reacción en esas condiciones, se obtienen estos productos en una relación 1 a 1 aproximadamente, es decir, mitad alqueno, mitad alcohol. ¿Ya? Y es porque en esas condiciones hay una competencia por la reacción, con la reacción de sustitución. ¿Ya? Claro, en este caso, el hidróxido, nosotros lo estamos viendo como una base para formar un alqueno. Pero el hidróxido, además de ser base, también es un nucleófilo. Por lo tanto, hace una reacción de sustitución nucleófila y nos da un alcohol. Por lo visto, el mecanismo, es decir, el camino que sigue esta reacción es distinto al que sigue la primera, ¿ya? Porque allá en la primera estamos viendo que hay solamente un producto. Y si miramos la otra reacción, también es el mismo halogenuro, pero vean que hay una base distinta, terbutóxido de potasio. Este terbutóxido de potasio se prepara haciendo reaccionar el alcohol terbutílico con sodio metálico. ¿Ya? En orgánica 3 vamos a hacer propiedades químicas de alcoholes y ahí vamos a ver lo que ocurre cuando a un alcohol lo hacemos reaccionar con sodio. Al alcohol simplemente le ponemos la cantidad adecuada de sodio y empieza a burbujear, libera hidrógeno. Y está dejando una sal, le llamamos así, que es un alcóxido, en este caso un terbutóxido de potasio. Y si hemos puesto un exceso de alcohol terbutílico, ya está todo el sistema listo para llevarlo a reflujo. Es decir, que en esta tercera reacción también se utiliza un alcohol como disolvente, que viene a ser el alcohol terbutílico. Pero vemos que el alqueno que se obtiene es B, no es A. Todo lo opuesto a lo que dice Zaitsev, ¿verdad? Y todo lo opuesto a lo que podríamos pensar ahora que nosotros sabemos identificar la estabilidad de un alqueno. Porque decíamos A es más estable que B. Por consiguiente, en la reacción, ¿ya? Lo más probable es que se obtenga A, pero en este caso se obtiene B. ¿Esto qué nos muestra? Que probablemente existan tres mecanismos distintos de reacción, de eliminación. Uno para el que hay allá arriba, el de Zaitsev únicamente, otro para el de al medio, y un tercero probablemente para la última, ¿ya? Pero vamos a estudiar estos mecanismos, que en realidad no hay tres, sino que hay dos, ¿ya? Y vamos a comprobar que este mecanismo de aquí es el mismo que el de arriba, pero nosotros inducimos el control de la reacción. Esto al estudiar el mecanismo. Bien, empezamos con el mecanismo que se denomina mecanismo P1. Lleva ese nombre porque es una eliminación unimolecular. Ya vamos a ver de dónde sale el Q, ¿ya? Pero ya nos da idea. Unimolecular, que parece que depende solo de una de las moléculas que participan en la reacción. Fíjense que esta es la reacción de al medio, ¿ya? Como pueden ver, es un mecanismo de reacción carbocatiónico, o sea, se forman carbocationes durante la reacción y que consta de dos etapas. Una primera etapa es la salida del grupo sanguíneo. Este halógeno abandona el sustrato. No es que lo haga de una forma espontánea, porque si no sería algo inestable un halogenuro. Y un halogenuro es lo más estable que hay.
sino que por las condiciones de la reacción se promueve la ruptura heterolítica del enlace carbono-halógeno. Por ejemplo, si le ponemos un poquito de sales de plata, inducimos a la ionización del halógeno y entonces sale como ion cloruro. Facilitamos la salida de ese cloruro. Y al salir el cloruro, de cuesta, pero al final sale, tenemos ahí la formación de un carbocatión, un ion carbenio, ¿ya? Y ese cloruro va a estar ahí y probablemente vaya a formar una sal con el catión sodio que se está empleando, ¿no? Que viene a ser su contraión. Pero vean que esta etapa, que es la primera, es una etapa lenta. De hecho, siempre la formación de un radical libre, de un carbocatión, de un carbanión, cuesta, no es algo sencillo. Y eso conlleva un efecto sobre la velocidad de reacción. Por eso dice, esta es la etapa controlante, porque la reacción en la etapa 1 con respecto a la etapa 2 es muy lenta, ¿ya? Pero además hay un detalle. Hay un carbocatión, un ion carbenio. ¿Es primario o es secundario ese ion carbenio? Secundario, ¿no es cierto? Fíjense que se une, el carbono que corta la carga, se une a dos carbonos, ¿verdad? Es secundario. Y en los carbocationes, así como vimos en los radicales libres, ¿ya? También se debe tomar en cuenta la estabilidad termodinámica de esas especies químicas. Un carbocatión terciario, está ahí abajo, es el más estable. Cuanto más sustituido sea el carbocatión, más estable va a ser. Y la termodinámica dice que va a tender siempre a formar la especie más estable, ¿ya? Entonces, hay uno secundario, que es lo primero que nos ha dado esto. Pero a su lado hay un carbono que tiene un hidrógeno aquí, que puede migrar con sus dos electrones. Un hidrógeno con dos electrones se llama hidruro. Entonces migra aquí y la carga se traslada a un carbono terciario. Entonces el ion carbenio que se forma, ¿qué es? Un ion carbenio terciario, ¿ya? Más estable. Y ese es un problema con los carbocationes. ¿Por qué? Porque por lo general hay transposición, ¿ya? Vean que esto se llama reordenamiento o transposición de carbocationes. Por lo general hay, ¿ya? Siempre que exista la posibilidad de formar una especie más estable, se va a dar una transposición. Y todo eso transcurre en la primera etapa. Entonces se forma el carbocatión más estable. Y en la segunda etapa, que es muy rápida y además exotérmica, ¿qué ocurre en la segunda etapa? Ahí entra la base residual. Fíjense que allá no hay base para nada, simplemente está el sustrato. Aquí entra la base. ¿Y una base qué tiene que hacer? ¿Qué hace una base? ¿Por qué es base? Porque va y abstrae protones, ¿no es cierto? Entonces la base va por un protón, que es un hidrógeno sin electrones, y estos dos electrones se usan para formar un enlace doble. Según Zaitsev, el más estable es el más útil, ¿de acuerdo? Pero vean ustedes, sale el protón y se tiene que rehibridar este carbono, no el carbono, sus orbitales, a SP2 y entonces se forma el enlace doble, ¿ya? Y dirán, pero ¿y dónde se forma el alcohol? Resulta que la sustitución nucleófila es otra reacción con la cual compite este mecanismo. Tiene exactamente la primera etapa, que es la misma, ¿ya? En una sustitución nucleófila se tiene la misma primera etapa. Entonces, este hidróxido, que aquí, en lo que he explicado, se comporta como una base, porque una base es también un nucleóxido. Entonces, él tiene electrones, puede venir y se une aquí, ¿no? Y de esa manera se forma el alcohol, que ahí no se lo muestra obviamente, se lo mostrará cuando avancemos SN1, ¿ya? Pero ya estamos viendo de que la competencia se da porque comparten la primera etapa y en la segunda etapa, que es donde interviene recién la base, interviene como base e interviene como nucleófilo, ¿de acuerdo?
Por consiguiente, ¿qué podemos decir? ¿Será que este mecanismo es bueno para sintetizar un alqueno? Yo digo, tengo un halogenuro y quiero sintetizar un alqueno. Voy a hacer la reacción con hidróxido de sodio acuoso. ¿Será conveniente? No es conveniente. Porque el rendimiento como máximo va a ser 50%, porque el resto va a ser alcohol. ¿De acuerdo? Entonces no es un mecanismo que buscamos, pero es un mecanismo que muchas veces se da, ¿no? Ahora, si nosotros escribimos la ecuación de la cinética, recordarán que la velocidad, cinética es el primer tema que llevan, ¿verdad? En fisioquímica, aquí tienen la expresión. Velocidad igual a K, ¿qué es esta K? ¿Recuerdas? Constante. Constante. Universal. No es universal. Ah, ¿no? R es la constante universal de la velocidad. Es la constante cinética, ¿no? Donde esa K, solo para ampliar un poquito, es igual a por E a la menos energía de activación sobre RT, que se llama ecuación de Arrhenius, ¿no? Sí. Bien. Entonces es la constante cinética multiplicada por la concentración de los reactivos en la etapa controlada. ¿Cuántos reactivos hay allá? Uno. Que viene a ser el Rx, ¿de acuerdo? Entonces, elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿cuánto es? 1. Por eso decimos que esta reacción tiene una cinética del primer orden. Y eso es lo que le da el nombre de E1, ¿ya? Porque tiene una cinética de primer orden, ¿ya? Entonces, ven, ese es el mecanismo de reacción E1. No es complicado, pasa por la formación de un carbocatión. Si nosotros hacemos, no sé si en esta diapositiva lo tengo, sí está. Si hacemos las coordenadas de reacción aquí, fíjense, estas son las coordenadas de reacción y esta es la energía. Aquí está el halogenuro. Forma el carbocatión, ¿de acuerdo? Entonces tenemos en esa primera etapa esta diferencia de energía entre este punto y este punto. ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién recuerda? Energía de activación, ¿de acuerdo? Esta es la energía de activación, todo esto hasta aquí, energía de activación de la etapa 1. Formado el carbocatión, inmediatamente reacciona y este pedacito que ven aquí es la energía de activación de la etapa 2, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros miramos E2 frente a E1, ¿quién es más grande? E1, ¿de acuerdo? Y si lo llevamos acá, esa E1 es esta. La energía de activación que vemos en la constante cinética, ¿sí? Entonces, vemos que hay dos etapas. Y me quedo con la primera como etapa controlante, precisamente porque tiene la mayor energía de activación, ¿no? ¿Alguien me podría decir qué es la energía de activación? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué es la energía de activación? Podemos entenderla como la barrera que hay que superar, barrera energética, que los reactivos deben superar para transformarse en producto, ¿ya? Eso es la energía de activación. Si nosotros tenemos una reacción donde se tiene una energía de activación muy grande, ¿ya? Va a ser una reacción muy lenta, porque si esto es grande, ¿qué pasa con K? Es pequeño. Si K es pequeño, la velocidad también será pequeña, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde intervienen los catalizadores. Cuando nosotros decimos catalizador, que en este caso no hay, ¿ya? El catalizador lo que hace es reducir la energía de activación para que la velocidad de reacción sea más rápida, ¿ya? Eso es algo que ven en otra materia. Sí. Ahora veamos el otro mecanismo de reacción, E2. El mecanismo E2, que es la primera reacción que mostré ahora, pueden ver ahí, la base es una base también fuerte, pero ya no se utiliza una base acuosa, sino que se utiliza alcohol, ¿no? Ese alcohol que ahí lo he puesto como etanol,
Puede ser también el alcohol isopropílico o puede ser incluso el etanol. Con etanol tardará un poco más, pero con el etanol y con el alcohol isopropílico va a tardar menos, ¿ya? Cualquiera de esos tres, al reflujo de este alcohol. Y se obtiene el alqueno más sustituido que, como sabemos, es el más estable. Y este es el mecanismo, pero ¿cómo es que se da esta reacción? Recuerden que aquí, así como lo ven, cada uno de estos carbonos, ¿qué tipo de hibridación tienen sus orbitales? sp3, ¿verdad? Cada uno de estos es sp3. Fíjense que este cloro está acá, sobre este plano, y este hidrógeno beta está acá. Estos tres también son hidrógenos beta, pero están acá, adelante, ¿no? Saliendo de la pared. Entonces, este enlace se empieza a romper. El cloro se está llevando los dos electrones, por lo tanto empieza a desarrollar una carga negativa. Si viene el hidróxido, que es negativo, y se encuentra con ese cloro que está saliendo, ¿qué va a pasar? ¿Será que se atraen? Son cargas iguales, se repelen, ¿verdad? Como poner dos imanes por el mismo polo, ¿qué va a ocurrir? Se repelen, ¿sí? Entonces, esa repulsión hace que el hidróxido ingrese por la parte más alejada de este cloro, ¿ya? Y por eso ingresa por aquí. Pero como es una base pequeña, porque el hidróxido es una base pequeña, recuerden que esto es grande, grupos metilos son grandes, puede entrar con cierta facilidad por ahí, por la parte de atrás, y sacar a este protón, que es un hidrógeno beta. Y aquí es donde se da el acercamiento. Este símbolo significa estado de transición. Ese estado de transición en una curva de energía ya está aquí en el máximo energético, ¿de acuerdo? Ahí está el estado de transición. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se están rompiendo enlaces y se están formando enlaces. Vean aquí, el enlace carbono-cloro se está rompiendo y el cloro se está llevando los electrones. Por eso va desarrollando una carga negativa, dice parcialmente negativa. Como al carbono le está quedando sin electrones, está desarrollando una carga parcialmente positiva. Por otro lado, se está rompiendo este enlace carbono-hidrógeno, pero el hidrógeno se está yendo sin electrones, que es un protón, dejando una densidad electrónica mayor aquí, y este tiene una carga parcial negativa, mientras el hidrógeno tiene una carga parcial positiva. ¿Pero por qué positivo el hidrógeno? Porque este está cediendo el riesgo, está arrancando, y él tiene electrones, y en vez de estar ya negativo, como ya lo empieza a ceder, ya está parcialmente negativo. Entonces, como ven, todo está equilibrado. Y al mismo tiempo, los orbitales de estos dos carbonos se empiezan a rehibridar y pasan de sp3, como mostré allá al principio, a sp2, ¿ya? Y al rehibridarse deben tener una conformación sin coplanar. Ese sin es una mala traducción, en realidad el término técnico es este, ya en inglés. Y lo ponemos sin, pero pareciera que quiere decir que le falta algo, ¿no? Pero este sign es como el cis, quiere decir del mismo lado, ¿ya? Están sobre el mismo lado. De lo contrario, no podría haber el solapamiento de los orbitales P. Recuerden que para formar un enlace doble, así están los orbitales P. Solapamiento lateral. Si hay uno que está del otro lado, no va a haber solapamiento. Tienen que quedar PX, PX, o PY, PY, o PZ, PZ, así, ¿de acuerdo? Para que sí se forme el enlace doble. Y esto es importante aquí. Este estado de transición es el que determina si esto está muy arriba o está más abajo, ¿de acuerdo? Si la reacción va a ser más lenta o va a ser más rápida. Pero todo va transcurriendo aquí. Y luego, cuando ya terminan de romperse y formarse los enlaces, ¿qué me quedó? Un alqueno. ¿Se formó un carbocatión en alguna parte? No. Por consiguiente, no hay transposición carbocatiónica. La estructura se mantiene tal cual era originalmente.
y se obtiene el alqueno más sustituido, porque proviene del estado de transición más estable. Se forma el alqueno más estable que proviene del estado de transición más estable. De ahí este término, control termodinámico. Todas las reacciones tienen control termodinámico, ¿ya? Podemos modificar para quitarle el control termodinámico, pero normalmente lo que hay por defecto es el control termodinámico de la reacción. Es decir, se forma lo más estable, ¿ya? Porque proviene de estado de transición más estable. Si es una sola etapa, porque esto es una sola etapa, esto aquí no es una etapa, es el estado de transición. Su cinética, ¿cómo es? K por la concentración de los reactivos, el hidróxido y el halógeno. Cada uno de ellos elevado a la 1. 1 más 1, 2. No, cinética de segundo orden. Y eso es lo que le da el nombre de E2. ¿De acuerdo? Se llama E2 porque proviene de una cinética de segundo orden. Obtiene una cinética de segundo orden. Y estas son las coordenadas de reacción. Fíjense, aquí tenemos el carbono alfa, el carbono beta, como mostraba el estado de transición. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? El anterior tenía 2 etapas. Este tiene solamente 1, ¿ya? Y es en general una reacción exotérmica, que al principio hay que darle calor para que empiecen a romperse y a formarse esos enlaces. Pero al final es una etapa exotérmica. Fíjense, final e inicial. Menor menos mayor, ¿qué me va a dar? Negativo en energía. No, eso me muestra que es una etapa exotérmica. Y esos son los dos mecanismos de reacción. Y me dirán, ¿qué pasó con la tercera reacción que había? Esta reacción de Hofmann, ¿ya? Hofmann propuso, por eso lleva su nombre esta reacción, utilizar una base grande, porque el hidróxido es una base pequeña, ¿ya? ¿Para qué? Para cambiar el control de la reacción y desviar lo que decía Zaitsev. Por ejemplo, una base grande como el terbutóxido de potasio, que es la base que realmente se utiliza más, ¿ya? Imagínense como si el hidróxido fuese una pelotita de tenis y el terbutóxido una de básquet, ¿ya? Hay una diferencia grande en el tamaño de las bases. Y esta base, si vamos a hacer, según lo que mostré hace un momento, el E2, Zaitsev, debería entrar por aquí y sacar a ese hidrógeno. Pero estos grupos metilos son grupos grandes, ¿ya? Estos son grupos grandes, entonces no hay sitio para que pueda ingresar esto. No se puede abrir esto porque son grupos demasiado grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay más hidrógenos beta, que son estos. Entonces, esta base grande va a sacar más rápido a estos hidrógenos beta que a estos de acá. A pesar de que al sacar este va a tener un estado de transición más estable. A pesar de eso, saca más rápido a la allá, debido al impedimento estérico de estos grupos, ¿ya? Por eso, por la rapidez, es que se llama control cinético de la reacción. Entonces, ¿cambia el mecanismo de reacción? No cambia, ¿ya? Es el mismo mecanismo E2, pero se altera la cinética. Más rápido se va a sacar a este protón y por eso es que se llega a formar el alqueno menos estable. Si bien ese estado de transición es así, más grande que el anterior, más alto, pero es el que más rápido se puede lograr, ¿de acuerdo? Entonces vemos nosotros que son reacciones que se dan mediante dos mecanismos, donde esta reacción o este mecanismo es el mismo anterior, el mismo E2. ¿Qué es lo que debemos identificar nosotros para saber si el producto va a tener orientación de Zaitsev u orientación de Hofmann? Solo identificamos la base, ¿ya? Yo voy a poner aquí algunas reacciones. La orden va a ser completar e igualar.
No necesariamente tiene que ser el mismo haloge, no pueden ser distintos. Bien, ahí completar e igualar. Aquí una ruta de síntesis corta, ¿ya? A ver, intenten hacerlo. Acá completar e igualar la reacción. Y en este completar la ruta de síntesis, o sea, poner aquí y el del otro lado, ¿no? Solamente dos etapas. Recién que estoy poniendo algo de ruta de síntesis, ¿verdad? Sí. Fíjense, esta forma de escribir una reacción, que ya lo he puesto antes, ¿sí? Se llama reacción resumida. Pongo los reactivos y las condiciones de reacción encima de la flecha, ¿ya? El reactivo principal, y aquí escribo solo el producto principal. No necesito hacer igualaciones ni nada de eso, solo el producto principal. Luego ese producto, para la siguiente reacción, es el reactivo principal, ya el otro reactivo, la base, el disolvente, y debo escribir el producto principal. Fíjense, por ejemplo, anoche pasamos clase, ¿no? Del laboratorio. ¿Qué fue lo que se hizo ayer? ¿En qué laboratorio estamos? En el 4. No fue. No el número, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Nitrobenceno. ¿Se han fijado qué viene después del nitrobenceno? No, todo eso es nitrobenceno. La práctica 5, ¿qué se llama? ¿Nadie está con la guía? ¿Qué se llama la práctica 5? Metadinitrobenceno. A ver, fíjense ahí en el desarrollo del metadinitrobenceno, ¿qué se utiliza para obtener el metadinitrobenceno? ¿De qué se parte? Ya, la mezcla sulfonítrica es un reactivo, ¿no? Pero ¿cuál es el otro reactivo? El principal, nitrobenceno. Imagínense por un rato que aquí están haciendo, tienen benceno como anoche, ¿ya? Ácido nítrico y sulfúrico, la mezcla sulfonítrica, ¿no es cierto? ¿Qué están obteniendo? Nitrobenceno.
purifican, como lo que van a hacer la próxima clase es la purificación, ¿ya? Se destilan, yo qué sé, lo tienen al final el nitrobenceno. Y en la práctica 5 dice, este nitrobenceno que obtuviste aquí, luego lo vuelves a nitrar. Otra reacción, ¿entienden, no? Es como si me hubieran dicho, planteé una ruta de síntesis para obtener el metanitrobenceno a partir del benceno. ¿Qué tenía que haber hecho? Primero obtener el nitrobenceno, primera reacción. Primera síntesis, no reacción. Tengo el producto purificado, segunda síntesis, obtener el metanitrobenceno. Eso es lo que se muestra aquí. Esta es una reacción, se obtiene un producto y este producto reacciona con esto y se obtiene el producto final, ¿ya? Y luego vamos a ver con más etapas. Bien, por ahora empecemos con esto. ¿Qué dicen aquí? ¿Dónde se han formado los enlaces dobles para empezar? ¿Cómo es el producto? ¿Cómo es el producto? ¿Será que el enlace doble se obtiene aquí o aquí? A la izquierda. Perfecto. A la izquierda. ¿Y acá? Aquí. ¿Verdad? Bien. Más, porque hay que igualar el potasio con el cloruro de potasio, el potasio con el bromo, bromuro de potasio, ¿verdad? Más, ¿qué más? Porque salió un hidrógeno de allá. Ese hidrógeno, ¿qué va a formar? Alcohol terbutílico, ¿de acuerdo? Porque usé terbutóxido de potasio, ¿no es cierto? ¿Con cuánto igualo? Aquí un 2. Acá no hace falta, ¿ya? Porque ya están los dos potasios y ahí, ¿sí? Y ya está igualado. Algo parecido con el otro. Aquí, por ejemplo, la reacción es con hidróxido de potasio. Para no olvidarnos, esta orientación que se llama la orientación de este alqueno. La reacción me ha dado un alqueno y la orientación en la eliminación fue de Hoffman, ¿ya? Hoffman. Y acá tenemos Zaitsev, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice Zaitsev? Que se obtiene el alqueno más sustituido, ¿verdad? Entonces, aquí va a haber un enlace doble y aquí va a haber otro enlace doble. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto lo voy a escribir aquí, que es Zaitsev. También se escribe con doble F, por si acaso. Hay algunos libros donde está con doble F en vez de la V que hay aquí, ¿ya? No sé cuál es la correcta, porque en algunos está con doble F, en otros con V. Y esta otra, Hoffman, ¿no? No sé si lleva doble N, no estoy seguro. Lleva doble N, creo, ¿no? Más 2 veces el cloruro de potasio, porque aquí eran cloro, ambos, más 2 de agua e igual. ¿De acuerdo? Reacción igualada, ¿no? Bien, allá tenemos, fíjense, un isopentano. Me dice isopentano que va a reaccionar con bromo. ¿Y esto de aquí qué significa? A ver, ¿quién recuerda? La luz, ¿cierto? Una irradiación con luz, ¿ya? Es visible o UV, pero irradiación con luz. ¿Dónde entra el bromo? Y se va a obtener.
Porque va a entrar bromo, ¿no? ¿Dónde va a entrar el bromo? Aquí tengo 3 posibilidades, aquí hay otra y aquí hay otra. ¿Dónde entra? En el más sustituido, ¿ya? Entonces entra aquí. ¿Perfecto? Entonces ya tengo compuesto el halogenuro. Y me dice ahí, ya no tienes el halogenuro, ahora hay que hacerlo reaccionar con el butóxido de potasio en alcohol carboxilo. ¿Y eso qué significa? Que voy a obtener un alqueno con orientación de O, ¿verdad? Entonces el alqueno lo voy a escribir aquí. ¿Dónde va a ir el enlace doble? ¿Vendrá aquí? No. Lo puedo poner aquí o lo puedo poner aquí, va a ser el mismo compuesto. ¿De acuerdo? Porque son iguales, ¿no es cierto? Los dos son equivalentes. Entonces obtenemos ese alqueno. ¿De acuerdo? Hoffman. Entonces fíjense que partí de un alcano y que obtuve un alqueno. ¿Ya? Y así vamos a ir haciendo las más complejas, las rutas de síntesis de enlace. Bueno, si hacemos una comparación entre los dos mecanismos, la manera de resumen, está esa tabla que hay allá. Fíjense que el sustrato para la reacción es RX, un halogenuro de alquil, ¿ya? Por consiguiente, debo ver bien cómo afecta si R es primario, secundario o terciario. ¿Cómo afecta si X es cloro, bromo o yodo, el grupo saliente? Entonces veamos. Aquí me dice si R es terciario, es mejor en E1. Mejor que secundario y mejor que primario. ¿Por qué será eso? A ver, ¿quién me puede dar alguna referencia? Por E1, esto se acaba aquí. Yo les digo, a ver, tengo esto, tengo esto, y tengo esto. ¿Cuál va a reaccionar mejor mediante el mecanismo E1? ¿Este de aquí es primario, es secundario o es terciario? Perfecto. El siguiente. Secundario. Y el subsiguiente, terciario. ¿Qué me dice allá? ¿Cuál reaccionará mejor mediante el mecanismo E1? ¿Por qué? Lo que estaba en la tabla me dice. ¿Por qué creen ustedes que reacciona mejor? El E1, recuerden ustedes que tiene 2 etapas. Y en la primera etapa, ¿qué es lo que se da? La salida del halógeno. Si se va este halógeno, forma un carbocatión terciario. Si se va este halógeno, forma un carbocatión primario. Si se va este halógeno, forma un carbocatión secundario. ¿Cuál es más estable de los dos halógenos? Terciario. Por esa razón es más conveniente el halogenuro terciario. ¿De acuerdo? Porque forma el carbocatión más sustituido, que es el más estable. Pero pasa lo mismo con la E2. Terciario me dice mejor que secundario y secundario mejor que primario. Y claro, ahí no me puedo plantear carbocationes porque en el mecanismo E2 no hay carbocationes. Pero el producto final, ¿qué va a ser? Un alqueno. ¿De acuerdo? Un alqueno que mientras más sustituido esté el alqueno, mejor, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en el caso del E2, el alqueno aquí se formaría ahí. Aquí se formaría aquí. Y aquí tendríamos ese alqueno. ¿Ya? ¿Cuál es más estable de los 3 alquenos? El terciario. O sea, el que proviene del halogenuro terciario. Porque miren, 2 y 1
trisustituido. 1 y 1 bisustituido. Y este solo tiene uno aquí, monosustituido. Entonces, en el caso del E2, la explicación de por qué tiene ese comportamiento se debe a que forma el alqueno más estable. ¿De acuerdo? Más allá de SAICF y todo, nos basamos en la estabilidad del producto. Ahora, con respecto al halógeno, supongamos que tengo esto. A ver, voy a poner uno secundario. Tengo cloro, tengo bromo y tengo yodo. No cambio R, le pongo el mismo R a todo. ¿Ya? Y ahí, ¿qué me dice? De acuerdo a, en ambos casos también, ¿no? El grupo saliente, yodo, bromo, cloro. ¿Ya? ¿Por qué en I1 es mejor yodo que bromo y que cloro? ¿Por qué en E2 ocurre lo mismo? La primera etapa de E1, ¿en qué consiste? A ver, ¿quién la revisa? La primera etapa de E1, ¿qué hay? Se forma el carbocatión, pero ¿por qué se forma el carbocatión? Porque sale alguien, el halógeno, ¿de acuerdo? En el E2, ¿qué ocurre? Hay una sola etapa, igualmente sale el halógeno. Cuanto mejor salga el halógeno, va a favorecer tanto en E1 como en E2. ¿Ya? Eso ya me da una indicación, pero ¿por qué el yodo mejor que el bromo y el bromo mejor que el cloro? Imagínense que están con la tabla periódica y lo tienen ahí. El cloro, el bromo. ¿Se acuerdan que es así la tabla, no? El radio atómico, ¿sí? ¿Cuál molécula es o cuál átomo es más grande? El yodo, ¿no? Entonces, además, forma el enlace más largo. Si yo me pongo a pensar en el enlace, esto ya vemos cuando veamos halogenuros, el enlace carbono-cloro, el enlace carbono-bromo y el enlace carbono-yodo. ¿Ya? Es más largo, debido precisamente al radioatómico, es más largo el enlace carbono-yodo. Al ser más largo, es más polarizable el enlace, ¿ya? Y el yodo puede dispersar mejor la carga negativa, por ser más grande precisamente, ¿ya? Entonces, si este es más polarizable, quiere decir que acá es más fácil romper este enlace que romper estos otros, ¿ya? Entonces, si es más fácil romper este enlace, luego le sigue este y finalmente ese, entonces, ¿cuál es más fácil que salga? El yodo, ¿sí? Por esa razón, en ambos casos, entonces es más fácil que salga el yodo. ¿Por qué? Porque como es polarizable, más polarizable, ¿ya? Se rompe ese enlace con mayor facilidad. Y entonces se va el yodo. Si yo pongo, imagínense, estos tres en tubitos, cada uno en la misma cantidad, ¿ya? Y le pongo la misma cantidad de iones plata. El primero que me va a formar el precipitado, porque forma cloruro, bromuro y yoduro de plata, ¿ya? Va a ser el yodo, que me va a formar un precipitado amarillo intenso, que es yoduro de plata. Le sigue el bromo, que me forma un precipitado amarillo, y le sigue el cloro, que es un precipitado que es blanco, ¿ya? Entonces, ¿pero por qué? Precisamente por lo que acabo de decir, su enlace es más polarizado, ¿ya? Y como la salida del halógeno está en la primera etapa, que es la controlante en el caso de la E1, y obviamente en la única etapa, en el caso de la E2, obviamente va a favorecer ese otro. Hasta ahora no veo diferencias entre los dos mecanismos. O sea, basado en el halogenuro no hay diferencia. No es el halogenuro el que marca se va a ir por E1 o se va a ir por E2. No es el halogenuro. Ahora recién son la base con el disolvente, ¿ya? En el E1 la base tiene que ser fuerte, no necesariamente. La base
¿En cuál de las etapas interviene en el E1? A ver, fíjense, ¿dónde entra la base? En la segunda etapa resigna, ¿cierto? Reacciona la base, que no es la etapa controlada. Esa segunda etapa, fíjense en el siguiente detalle. Si esa base se comporta como un muy buen nucleófilo, con seguridad que la mayor proporción va a ser del alcohol, que va a ir por la reacción de sustitución y algo por la reacción de eliminación. Si esa base es más base que el nucleófilo, se va a ir más por eliminación que por sustitución. O sea, nos interesa la naturaleza de la base para que vaya a obtenerse una mayor proporción del alqueno o del alcohol. ¿De acuerdo? Claro, si es una base débil, pareciera que no importa de cara a la cinética de la reacción, pero sí importa para la proporción en que se va a obtener el alqueno. Hace rato, en el ejemplo, yo les puse hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Va a ir preferentemente al alqueno, pero casi la mitad va a ser alcohol. Pero no es solito el hidróxido de sodio, sino que si está en un medio, en un disolvente como el agua, una base acuosa, fuerte y acuosa, ¿a qué me va a llevar? A un camino E1. En cambio, si es etanólico, alcohólico, lo voy a llamar, porque puede ser isopropílico o metílico también el alcohol, ¿por dónde se va a ir? Por E2. Y hay un detalle, fíjense cuál es el contraión que utilizamos. Potasio, ¿ya? No sodio. En orgánica, en química orgánica, se utiliza de preferencia como catión al potasio, más que al sodio, ¿ya? Eso se debe a su comportamiento en disolventes orgánicos. Aunque no lo apreciemos de una forma macroscópica, ¿ya? El catión potasio es más soluble en medios orgánicos que el catión sodio. Por eso es que en química orgánica casi siempre van a ver ustedes las reacciones, en las reacciones que el contraión va a ser el potasio, ¿ya? Entonces vean cómo es este conjunto base disolvente quien determina el camino que va a seguir la reacción, ¿ya? Y ahora, si la base es voluminosa, como el terbutóxido de potasio, va a ser por E2 también, solo que con control cinético, porque va a tener una orientación de control, ¿ya? Si es una base pequeña, que es lo más habitual, como el hidróxido de potasio y el etanol, entonces control termodinámico de la reacción y se va por 6, ¿ya? Ya, esto en cuanto a ventajas, E1 tiene desventajas principalmente, ya que hay reordenamiento de iones carbenio, o sea, transposiciones. Eso nos llega a veces a compuestos alquenos, cuya estructura ni siquiera se parece a la estructura de partido, ¿no? Y compite con SN1. En cambio, E2 no forma iones carbenio, no compite con otra reacción y tiene pues un rendimiento del 100%. Entonces, siempre que nuestra meta sea obtener un alqueno en una síntesis a partir de un halogenuro de alquilo, tenemos que dar condiciones de E2. Bien, ahí donde dice O es el símbolo del delta, ¿de acuerdo? Bien, esto ya hemos hecho allá ejercicios. Bueno, vamos ahora a eliminación alfa. Ya hemos visto eliminación alfa en la obtención del cicloalcano en el anterior tema. Solo que ahí los dihalogenuros no eran vecinales, ¿ya? A ver, alguien que me diga por qué le llamamos eliminación alfa. Ya yo expliqué por qué eliminación beta en el otro. Y hace varias clases expliqué por qué esto es eliminación alfa. Pero a ver, quiero escuchar. ¿Por qué eliminación alfa? Fíjense que aquí son dihalogenuros vecinales. Cuando veíamos cicloalcanos son dihalogenuros no vecinales. Pero la reacción es lo mismo. Salen los dos halógenos
y se unen los carbonos que tenían a los halógenos, ¿de acuerdo? Pero por eso es que se llama eliminación A. Precisamente este carbono, ¿qué carbono es? Si lleva un cloro, carbono alfa. Este otro carbono lleva un cloro, carbono alfa. Son los dos carbonos alfa los que están perdiendo y se unen entre sí para formar un enlace doble, ¿ya? Por eso es el nombre de eliminación alfa. Normalmente esta es una reacción que se da en un medio ácido, ¿ya? Incluso se puede usar ácido clorhídrico. Ya está ácido acético, puede ser un ácido mineral como el ácido clorhídrico, ¿ya? Bien. Esto ya lo vimos, es lo que hicimos en el laboratorio y lo expliqué en la anterior clase. Luego tenemos la hidrogenación de alquinos. En el tema de alquinos entraré a explicar el mecanismo de esta reacción. Por ahora solamente vamos a ver la reacción así de una forma general. Un enlace doble, si lo hidrogenamos, como lo vimos en alcanos, por ejemplo, sea doble o sea triple, hicimos la hidrogenación empleando platino, paladio, níquel como catalizador, ¿cierto? Y se hidrogena, pero a saturación total. Si yo hago la reacción, solo para comparar, de un alquino supongamos que este es el alquino y más hidrógeno, y voy a utilizar platino o paladio, platino, ¿ya? Normalmente se lo hace con una presión positiva de hidrógeno, buena agitación, ¿ya? Y el platino está soportado en carbón activo, y así se da esta reacción. Pues pareciera que voy a obtener un alqueno, pero no, obtengo un alcano. No puedo detener la hidrogenación en alqueno, ¿ya? Se va la hidrogenación hasta alcano, o sea, hasta saturación total, si lo utilizo así. ¿Por qué? Por la actividad catalítica. No la estoy controlando, buen catalizador. Entonces, Lindlar, un químico, se propuso modificar el catalizador, quitarle su actividad un poco al catalizador. No al de platino, sino al de paladio, ¿ya? Y entonces Lindlar diseñó e hizo un catalizador en el cual el paladio lo soportó en sulfato de bario y en acetato de plomo. Entonces, cuando hizo esto, y para reducirle la actividad catalítica, lo envenenó. ¿Han oído hablar de ese término de envenenamiento del catalizador en química general? No. Y catalizadores han oído hablar lo que es en general. Bueno, un catalizador, decimos, acelera la reacción, ¿se acuerdan, no? Pues que sepan que no solo la acelera, orienta la reacción. Porque A más B me puede dar C o me puede dar D a veces. Si yo le pongo un catalizador, toda la reacción se va hacia C. Otro catalizador, toda la reacción se va hacia la obtención de D. ¿Ya? Entonces no solo acelera la reacción, que sí lo hace, sino que además la orienta a la reacción. Entonces Lindlar, cuando diseñó este catalizador, que a veces lo ponemos así, fíjense, acetato de plomo, este paladio es un metal soportado en acetato de plomo, ¿ya? También suelen usar carbonato de bario o sulfato de bario, ¿ya? Entonces puede ser bario con el carbonato o, como se ve allá, con el sulfato de bario. Perdón, aquí ya no va, ¿no? Allá sí, bien. Pero en todos los casos es el paladio
ahí. Y con quinoleína, un compuesto químico aromático. La quinoleína lo que hace es disminuir la actividad catalítica de ese catalizador, porque es tan potente que fíjense que se va hasta un alcano deficiente. Pero en esas condiciones, este químico dijo en su propuesta: voy a obtener no un alcano, sino un alqueno. Y lo logró, pero algo que él no esperaba era que se obtenga un alqueno, que era el cis, cuando había la posibilidad de obtener una mezcla de cis y trans. ¿Entienden? Es tan selectivo el catalizador que, por ejemplo, se puede obtener cis, más se podría haber obtenido trans. Pero con Lindlar no se obtiene nada, se obtiene únicamente el cis. El mecanismo para justificar esto lo voy a explicar cuando toque el tema de alquinos, como les dije. Entonces es un catalizador, es una reacción que se denomina regioselectivo, porque tengo la posibilidad de obtener dos isómeros geométricos en este caso, y de los dos obtengo exclusivamente uno. ¿De acuerdo? Obviamente eso ocurre cuando hay un triple enlace interno, ¿no es cierto? Porque si tuviese el triple enlace terminal, aquí el triple enlace, no pasa nada, no hay isomería geométrica, ¿ya? O sea, si yo tengo algo como esto, ¿ya? El producto, ¿qué va a hacer? Son 3 carbonos, va a ser esto. No hay isomería geométrica, porque claro, si los dos son hidrógenos, no hay isomería geométrica, ¿ya? Entonces, Lindlar nos propone un método para obtener un alqueno cis por hidrogenación de un alquino. Y otros químicos dijeron: si así se obtiene cis, ¿cómo podemos obtener el trans? Y se propusieron hacerlo, ¿ya? Y encontraron que con sodio metálico, metal muy activo, en amoníaco líquido, fíjense que la reacción se da a muy baja temperatura porque es amoníaco líquido, se da una reacción en la cual se obtiene exclusivamente el isómero trans. También el mecanismo de reacción lo voy a explicar en la clase, ¿ya? Cuando toque alquinos. Entonces, quiero cis, Lindlar. Quiero trans, sodio en amoníaco, ¿ya? Y vean cómo se puede obtener estos alquenos de una forma muy regioselectiva. Bien, son los principales métodos de obtención de alquenos, no los únicos, ¿ya? Ahora ya nos pasamos a las reacciones de los alquenos. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, ustedes que ya han hecho la práctica de alquenos, ¿qué me pueden decir de los alquenos, de sus propiedades químicas? ¿Se puede oxidar un alqueno? ¿No se oxida? ¿Han hecho alguna vez una reacción de oxidación de un alqueno? ¿O no? A ver, ¿qué reacción de oxidación si es que han hecho? Citen alguna reacción. O nombren algún reactivo que sea oxidante. Pregunta de inorgánico, ya no de orgánico. Que sea oxidante. ¿Será que el borhidruro de sodio es un oxidante? El hidruro doble de aluminio y litio será oxidante. ¿Qué dicen? Todos los hidruros son reductores, ¿ya? Oxidante, por ejemplo, el dióxido de manganeso será un oxidante.
Y el permanganato de potasio es oxidante. Es el más común de los oxidantes. ¿Y lo han usado el permanganato de potasio? Sí. Hicieron burbujear el etileno del permanganato de potasio. ¿Tuvo reacción? Cambió de color, ¿no es cierto? Pasó primero a marrón, ¿no? Y si hicieron un exceso del gas, finalmente terminó incoloro. ¿Ya? Si hicieron burbujear mucho etileno, el marrón también desapareció y pasó a incoloro. O sea, pasó de manganeso más 7 a manganeso más 4 y al final a manganeso más 2, ¿no? Entonces si se redujo el manganeso, ¿qué pasó con el alqueno? Se oxidó. Los alquenos se pueden oxidar. Podría haber hecho la reacción con algún otro oxidante. A ver, nómbrenme otro oxidante. ¿Qué otro oxidante podríamos utilizar? Supongamos que me dicen en ventanilla no hay permanganato de potasio. Perfecto, no hago la prueba de Bayer, pero puedo usar otro oxidante. ¿Qué otro oxidante podría utilizar? El tetracloruro de carbono se utiliza un reactivo oxidante inorgánico. ¿Están llevando inorgánico o ya llevan inorgánico? El ácido nítrico sí es un oxidante también, además de ser ácido, sí oxida. Pero uno en el cual me resulte más evidente ver el cambio. Por ejemplo, en el permanganato veo el cambio de color. Con el ácido nítrico no lo voy a poder ver el cambio, pero sí es oxidante, ¿ya? Pero, a ver, ¿algún otro? No. Clorhídrico, no. Eso, fíjense, medios ácidos. Sulfúrico cuando queremos deshidratar. Nítrico cuando queremos oxidar. Clorhídrico cuando queremos reducir, ¿ya? En un medio ácido, cuando hacemos reacciones orgánicas en medio ácido, que quiero quitarle agua, como en el caso de la obtención del etileno utilizando etanol, ¿qué usamos? Ácido sulfúrico, ¿verdad? Si lo que quiero es hacer una reacción en medio ácido de oxidación, ácido nítrico. Si quiero un medio ácido pero con una reacción de reducción, ácido clorhídrico, ¿ya? Eso fue un paréntesis solamente. Ahora, el nombre de un oxidante. ¿Se trata de eso? Supongamos que es urgente debido a muerte, ¿qué hacen? Se van a ventanilla y le dicen cualquier oxidante y el otro tampoco sabe. ¿Cómo es? ¿El cromo hexavalente es oxidante o no? No. El dicromato, por ejemplo, o el cromato de sodio o de potasio, ¿son oxidantes? ¿Son oxidantes? Sí. Fíjense, de cromo 6 pasa a cromo más 3. ¿Ya? Cromo 6, amarillo. ¿Han llevado inorgánica, cierto? ¿O no? Sí, ¿no? Y han estudiado todo esto de los metales y demás. ¿Ya? Cromo 6, amarillo. Naranja si es dicromato. Si pasa a cromo 3, entonces verde. Si yo veo el cambio de amarillo o naranja a verde, el cromo se redujo. Si se redujo el cromo, alguien se oxidó y ese alguien fue precisamente el alqueno. Entonces los alquenos sí se pueden oxidar. Y de hecho, vamos a ver reacciones de oxidación de los alquenos, así como las que hicieron en el laboratorio. Pero como tienen enlace doble, y esto es propio de los compuestos insaturados, alquinos también pueden tener reacciones de adición. Por ejemplo, cuando les decía lo hidrogeno a ese triple enlace, al hidrogenar lo que estoy haciendo, adicionando hidrógeno, ¿de acuerdo? A un alqueno que hidrogeno, ¿qué va a pasar? Se va a transformar en un enlace simple, porque se adicionó el hidrógeno. Pero va a haber alguna reacción de adición que hubiesen hecho en laboratorio con el etileno.
la adición de bromo, que es una adición oxidativa, ¿ya? Se adiciona el bromo, desapareció el color del bromo, ¿se acuerdan, no? Lo hicieron burbujear, era un marrón claro, amarillo, no sé, algo así, ¿no? El bromo, porque estaba muy diluido, lo hicieron burbujear, se fue aclarando, hasta que finalmente desapareció el color. ¿Por qué desapareció? Porque ya no hay bromo, ya reaccionó. ¿Y qué pasó con el bromo? Se adicionó al enlace 2, ¿ya? Ahora ya es un compuesto dibromado. Ahora es un dihaloguro vecinal, además dihaloguro vecinal, ¿ya? ¿Y por qué oxidativa? Porque es oxidativa esta adición. ¿Cuándo se oxida y cuándo se reduce un compuesto orgánico? A ver, ¿quién me puede eso? Orgánica 1, unidad 3. ¿Cómo identifico si la reacción es una reacción redox? ¿Se oxida el qué? Por ejemplo, fíjense aquí. Entre esto y esto, ¿cuál estado es de mayor oxidación? ¿Este compuesto es más oxidado que este o no? Sí, es más oxidado. Porque fíjense, aquí había un hidrógeno, ¿verdad? Sí. ¿Acá está ese hidrógeno? No. Ya no. Salió un hidrógeno, ¿sí? Además, en su lugar entró un heteroátomo, un bromo. Entonces, una molécula orgánica se oxida cuando pierde hidrógeno y o, porque puede no ocurrir ninguna de ellas, y o gana heteroátomo. ¿De acuerdo? Ahí se oxida una molécula orgánica. Y se reduce al revés, cuando gana hidrógeno y o pierde heteroátomo. Entonces, en el caso que les puse de ejemplo, que hicieron en el laboratorio, etileno, bloqueando el bromo se adicionó. ¿Ganó hidrógeno? No ganó hidrógeno ni perdió, pero sí ganó heteroátomo. ¿De acuerdo? Se oxidó. Por eso, además de ser una oxidación, es una reacción redox. Y en combinación le llamamos adición oxidativa. ¿Ya? Entonces, eso para que vayamos interpretando los tipos de reacción. Entonces, sí hay reacciones de adición, fíjense, adición de hidrógeno, adición de halógeno, hidrohalogenación, adición de ácido sulfúrico, adición de agua. Estas otras también son adiciones de agua, alquilación. Hasta aquí, todas son reacciones de adición. ¿Por qué? Porque es un enlace doble, es una insaturación, ¿ya? Las otras, hidroxilación, que es la reacción, por ejemplo, con el permanganato, es una hidroxilación, ¿ya? Ozonólisis, estas son reacciones de oxidación, ¿ya? Está reaccionando como oxidante. Luego tenemos una de sustitución y la de polimerización. Son las reacciones que vamos a estudiar, que no son todas, hay más reacciones, pero estas son las principales, al menos en el nivel de una química básica. ¿La de polimerización de qué tipo es reacción? De muchísimo. Fíjese usted que estudiar polimerización le puede tomar 4 años solo estudiar polímeros, ¿ya? Vamos a mostrar aquí al final por lo menos uno que es de adición, ¿ya? Hay de sustitución, hay un montón de reacciones de polimerización. Bien, vamos con la adición de hidrógeno, reacción que ya hemos visto en la obtención de alcanos. Fíjense que son las mismas, ¿ya? ¿Qué catalizadores utilizamos? Platino, paladio, níquel, normalmente. Hay otras hidrogenaciones de alquenos que son enantioselectivas, que no las estudiamos en este nivel de química, es de una química avanzada, donde se utilizan catalizadores, por ejemplo, de rodio, rutenio, de iridio, ¿ya? Pero eso no corresponde a esta unidad. Les digo porque cuando estén estudiando quizás les entre la duda. Reacciones que ya vimos antes, ¿ya? Adición de halógeno. Muy parecida a la del hidrógeno, solo que sin el catalizador. Esa fue la reacción que hicieron con el bromo, por ejemplo. Hagan de cuenta que esta fue la del etileno.
Con bromo, ¿qué pasó? Que se adiciona el bromo, uno a cada carbono, ¿ya? Pero hay un detalle, ese último está puesto para que ustedes observen ese detalle. ¿Qué notan ahí? En esa última, la del ciclohexeno con el bromo, ¿qué hay? El doble enlace en el ciclohexeno recibe la adición Y se pierde. y se obtiene ese dibromo 1,2 dibromo ciclohexano. ¿Qué tiene de particular ese 1,2 dibromo ciclohexano? Tenemos el alqueno, reacciona con el halógeno, Se forma cualquiera de los halógenos, ya, una reacción en cis. una primera etapa. Entonces, recuerden que aquí siempre existirá esto, una ligera polaridad, y estos dos electrones se quedan aquí. Y entonces se habrá formado lo voy a poner aquí al halógeno más el ion halogenuro, sabiendo que el halógeno tiene sus 6 electrones, ¿ya? Entonces, todavía en la primera etapa este halógeno, perdón, aquí me faltó poner la carga positiva, ¿ya? A este le hace falta electrones y como el halógeno es rico en electrones, lo estabiliza, ¿ya? Formando un compuesto cíclico. Y ahora ya la carga positiva ya no está en el carbono, está en el ciclo, principalmente en el halógeno. Y tenemos un ion halogenonio que tiene una carga positiva. Fíjense cómo en el mecanismo se observa la formación de ese ciclo, ¿ya? Y es la primera etapa, que es la etapa lenta. Al ser un ciclo, esto es plano, ¿de acuerdo? Entonces todavía hay un halogenuro por ahí. Ese halogenuro, como este tiene una carga positiva, puede atacar a este plano y lo tiene que hacer por la cara opuesta, por la cara de atrás. Si quieren, para que se puedan distinguir mejor, lo voy a poner así. Como que esto está en la cara frontal, ¿de acuerdo? Entonces, en la segunda etapa de esa reacción, este ion halogenonio recibe el ataque como cloro, pero no es cloro, es cualquiera de los halógenos, el ataque del halogenuro, y lo tiene que hacer por la parte de atrás. Entonces fíjense, este forma un enlace con este y este de aquí se rompe y se queda con el halógeno. Entonces nos ha quedado algo así. Se vendría hacia atrás. Y acá, en la parte de atrás, por donde ha entrado el otro, entró el halógeno. ¿Qué pueden observar ustedes ahí? Una figura trans. Esto se llama adición anti.
¿Se acuerdan el sin que escribí ahora, no? Sin significa por la misma cara, anti significa por la cara opuesta, ¿ya? Y no es que ocurra solo en el ciclohexeno que ven ahí, porque no me respondieron, pero eso es un trans 1,2 dibromo-ciclohexano, de verdad. 1,2 dibromo-ciclohexano trans, ¿no? ¿Se nota que es trans o no? ¿Sí? Esto, ¿es trans o no es trans? Uno hacia adelante y el otro está hacia atrás, ¿verdad? Porque está escrito así. Sin embargo, ustedes saben que no es así. Que esto es así. Realmente es así. Lo escribimos de esa manera para que se entienda, porque estamos acostumbrados. Pero como ustedes llevaron, ¿se acuerdan? Conformación del ciclohexano. ¿Con quién llevaron orgánica 1? Ya puedo entender. Esto forma parte de isomería. ¿Todos saben cómo se llama esta conformación del ciclohexano o no? ¿No? ¿Nunca la vieron? No. Wow. Por cierto, el ciclohexano nosotros lo escribimos, no nosotros, siempre se escribe como un hexágono regular, mas no es un hexágono regular, ¿ya? ¿Qué hibridación tienen los orbitales de los carbonos en el ciclohexano? sp3. Por lo tanto, no puede ser plano como es un hexágono regular. Tiene una conformación de silla. Esto se llama conformación de silla. Existiendo la conformación de bote, la de bote retorcido, la de media silla. No sé si la recuerdan, ¿no? Siendo la más estable la conformación de silla. Entonces, si bien escribimos así como está allá, en la realidad la estructura es así, ¿ya? Pensé que lo sabían. Esto en verdad me sorprende que no lo lleven porque forma parte del contenido de orgánica 1, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Volviendo al tema. Que se obtiene siempre, ¿ya? En sentidos opuestos la adición, porque es una adición anti. ¿Y por qué? Me dirán, ¿y por qué acá no se ve? Porque no se obtiene este producto así. Se obtiene, me está demostrando, porque no le pongo ni hacia atrás ni hacia adelante en ninguno, ¿no es cierto? Porque en realidad se obtienen todos. Algunos tendrán este adelante y este atrás. Otro tendrá este hacia adelante y este otro hacia atrás. Y lo mismo con estos de acá, o sea, una combinación de todo eso. Por lo tanto, tendré pues una cantidad grande. No se olvide que es 2 a la n, ¿no es cierto? De isómeros. Entonces, cuando yo lo escribo así, únicamente, en realidad me estoy refiriendo a todos los isómeros que pueden haber de estos. No es un único producto, ¿ya? Porque en cada uno de ellos se dio algo parecido a esto, idéntico, que está demostrado en este mecanismo de reacción. Cuando nosotros hacemos la reacción y la igualamos, pareciera que es tan sencillo, ¿no? Pero no es tan así. A ver, en el caso del etileno no pasa nada, porque claro, son 2 carbonos, ¿no? Entró uno por delante, otro por atrás, tiene libertad conformacional, no hay isomería. Pero cuando hay más de un enlace doble ya me debe preocupar, ¿sí? Pero como a ustedes siempre les preocupa el examen no se preocupen, solamente igualar y ya está. Pero que sepan que lo que se obtiene es una mezcla de isómeros, ¿ya? Bien, cópienlo ese mecanismo, que no lo había puesto. Ese es el mecanismo de reacción de la halogenación. Ahí tienen, ese es el ejemplo, ¿no? Fácil. Bien, ahora entramos a hidrohalogenación. Alqueno, obtenemos un halógeno de alquilo, le estamos adicionando un hidrógeno y un halógeno, ¿de acuerdo? Estas reacciones las estudió Markov-Nikov, así como hablé de Zaitsev antes, ¿ya? Markov-Nikov, otro químico, también
de una forma muy empírica, es decir, haciendo reacciones y analizando los productos que obtenía. Y observó una tendencia. Y esa tendencia es que en el producto siempre el halogenuro obtenido era el más sustituido. O sea que el bromo, el cloro, el yodo, el halógeno que fuera, ya entraba al carbono más sustituido del doble enlace. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes ven allá, el primer carbono, el de la derecha, ¿cuántos hidrógenos tiene? 2, ¿verdad? Es un CH2. El siguiente tiene solamente 1. ¿Dónde se unió el bromo? En el que tiene 1. ¿Sí? El hidrógeno se fue al que tiene 2. Y estableció también, formuló una regla que se llama regla de Markov-Nikov. Escríbanla, se las voy a dictar. Regla de Markov-Nikov. Esto es para las reacciones de adición, no únicamente de ácido bromídrico o clorhídrico o iodídrico, en general, ¿ya? Regla, aquí está el nombre, Markov-Nikov. También hay libros que escriben con doble F en vez de B, ¿ya? Regla de Markov-Nikov. Esta regla dice así: en la adición de un reactivo asimétrico, entre paréntesis escriban HX, así, de un reactivo asimétrico HX, ¿ya? A un enlace doble, la parte nucleófila, del reactivo entre paréntesis X, la parte nucleófila del reactivo entre paréntesis X se une al carbono más sustituido. Siempre nos referimos a los dos carbonos del enlace doble, ¿no? Se une al carbono más sustituido. Entre paréntesis, el que tiene menos hidrógeno. Cierran paréntesis. Y la parte electrófila, entre paréntesis H, al carbono menos sustituido. Al carbono menos sustituido, entre paréntesis, el que tiene más hidrógenos. El que tiene más hidrógenos. Bien. Entonces, esa es la regla como la propuso Markov-Nikov en base a la experiencia, pero no es tan así, ¿ya? En esa época, Markov-Nikov no conocía, porque no se habían estudiado aún o desarrollado los mecanismos de reacción. Sin embargo, es una regla que, al igual que la de Zaitsev, nos ayuda muchísimo para proponer el producto que se va a formar. Por ejemplo, ¿por qué les decía no siempre es así? Digamos que este es el doble enlace. ¿Ya? Pongamos que ese es el doble enlace. Es más, lo voy a poner así, para que no haya confusión.
y digo más ácido clorhídrico. Según Markovnikov, ¿dónde va a ir el cloro? ¿Primero o segundo carbono? Aquí, ¿verdad? La otra opción es que venga aquí y podría, vamos a ver, existir una opción, parece impensable, en que venga aquí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el que sostiene? ¿Ya? Según Markovnikov, se va a obtener este. Bien. Guiándome de ese mecanismo, voy a hacer el mecanismo para este de aquí. El mecanismo de reacción. Se dan cuenta que empezamos a hablar bastante de mecanismos, ¿no? Primera etapa. ¿Ya? Tenemos el enlace doble más el ácido clorhídrico. Este enlace doble, la nube electrónica, es nucleófila, va por el protón, y estos dos electrones se quedan con el cloro para formar cloruro. Lo voy a escribir con azul a este hidrógeno para distinguirlo de los demás, ¿ya? Entonces, ¿dónde va a entrar el hidrógeno? En el segundo. Aquí no, ¿cierto? Sí. Este tiene 2 y este tiene 1, ¿verdad? Tiene que unirse a uno de estos dos carbonos y lo hace ahí, no porque lo diga Markovnikov, sino porque así forma este ion carbenio secundario. Porque si el hidrógeno hubiese ingresado aquí, la carga ¿dónde iba a estar? Primario. Entonces el más estable es el secundario, ¿ya? A diferencia del que está en la diapositiva, aquí tenemos este secundario, pero a su lado izquierdo, a su lado izquierdo tengo un hidrógeno. Tengo un carbono con un hidrógeno, ¿ya? Y que bien podría transponerse, migrar el hidruro ahí. Para que no lo confundamos a este hidrógeno, el otro continúa ahí, no lo estoy moviendo. Ese hidruro migra y ahora la carga positiva ya está aquí, en el terciario. El hidruro migró y ese hidrógeno que estaba antes allá, ahora está aquí. El otro sigue donde se había quedado inicialmente, ¿de acuerdo? Entonces hubo una transposición o reordenamiento. Y es la primera etapa, la etapa controlante, la etapa lenta. Una vez formado el carbocatión terciario, el más estable, entonces en la segunda etapa, aquí me olvidé poner más cloruro, ¿de acuerdo? Porque se quedó con esos electrones más cloruro, ¿no? Más el cloruro y entonces este cloruro, como él tiene los electrones, va y comparte los electrones con el que lo necesita. ¿Y dónde se está uniendo? Al tercer. Y no lo esperábamos, ¿verdad? Y ese es el producto principal. Entonces se dan cuenta que no siempre Markovnikov predice el producto principal, ¿ya? No quiere decir que no se obtenga este también, pero no es el producto principal.
Este de aquí obviamente no está favorecido, ¿ya? Pero se obtiene este mayoritario y luego este de aquí, ¿sí? Sin embargo, Markov-Pikov sí nos ayuda a dar cuando hay este tipo de posibilidades de transposiciones, que en toda reacción carbocatiónica la hay, ¿ya? Pero nos ayuda a por lo menos predecir uno de los productos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay esta adición, decimos producto con orientación Markov-Pikov. Solo que llegamos al producto mayoritario únicamente analizando el mecanismo de la reacción. Si no les pido el mecanismo, por ejemplo, en un examen, ¿ustedes qué es lo primero que hacen? Markov-Pikov. Aplican el criterio de Markov-Pikov. ¿Sí? Fíjense que aquí la reacción es con ácido bromídrico. Allá la he hecho con ácido clorhídrico. También puede ser con el ácido yodídrico. Pero no todo es color de rosas. ¿Qué es eso? Resulta que se obtiene una cosa distinta. ¿Ven? Anti-Markov-Pikov. Todo lo opuesto a lo que dijo Markov-Pikov. En vez de estar el bromo allá en el producto, en el segundo carbono, como hace rato, el bromo está en el primer carbono. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué diferencia hay en la que está encerrada en azul? ¿Qué diferencia hay con la anterior, la que está allá? Fíjense, propeno más ácido bromídrico me da 2-bromopropano. Y acá lo mismo me da 1-bromopropano. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las dos reacciones? El catalizador. Lo que he puesto ahí encima de la flecha. Son peróxidos. Esa es una función peróxido. No, no es un catalizador. Puede ser hasta una basura, ¿ya? Una impureza, ¿ya? Porque los peróxidos pueden estar en cantidades, les llamamos, por cierto, aunque no sea catalizador, cantidades catalíticas, cuando son cantidades muy pequeñas. Los catalizadores también se adicionan en cantidades muy pequeñas, ¿ya? Va a depender de algunas excepciones en que hay en cantidades grandes, pero por lo general el catalizador puede estar, estamos hablando de un 0.0 o de un 0,1%, ¿ya? De equivalente con respecto al reactivo principal. O sea que por cada mol que puede haber de este, por ejemplo, del propeno, vamos a tener un 0.0001 mol de peróxido, y así nada, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hace el peróxido? Esa impureza que hay ahí, puesta a propósito, obviamente, para modificar el camino de la reacción. ¿Por qué digo modificar? Porque aquí ven un carbocatión en alguna parte. No. No hay carbocatión, ¿verdad? ¿Qué hay ahora? Un peróxido. ¿Qué especies son esas especies intermedias que ven? Que hay un asterisco, un puntito realmente, pero para que se vea le puse asterisco. Se llaman radicales libres. ¿Se acuerdan de la halogenación de alcanos? Con radicales libres, ¿verdad? El mecanismo. Aquí también. La diferencia con el anterior, aquí es iónico. ¿No? Iónico. Acá no es iónico, porque un radical libre, ¿qué carga formal tiene? A ver. Porque eso sí vieron, ¿no? El radical 1, carga formal. El catión más 1, el anión menos 1. Y el radical libre, ¿qué carga formal tiene? 0. 0, es neutro, ¿ya? Un radical libre tiene carga formal 0. Entonces es un mecanismo, un camino totalmente distinto. Y si ustedes comparan con el mecanismo de la halogenación de alcanos, verán estas tres etapas: iniciación, propagación y terminación. En el que vimos hace ratito no hay eso, ¿sí? Entonces, iniciación. ¿Qué ocurre en la iniciación? Que el peróxido se rompe, puede ser por acción de la luz, ¿ya? Se rompe y forma esa especie activa, ese radical muy activo, que reacciona con el ácido bromídrico. Fíjense un detalle, las flechas, ¿cómo son estas flechas?
¿Cómo ven la punta de la flecha? Porque es un electrón en juego. Esto es UPAC, ¿ya? No es algo que yo me invente. Antes, en el de Markovnikov, aquí, ¿cómo vemos la flecha? Unida. Son 2 electrones. La flecha siempre me muestra el flujo de electrones, ¿de acuerdo? Acá son 2 electrones. Alguna vez vi por ahí algún apunte o explicación de alguien que decía positivo ataca, negativo no existe, ¿ya? Aquí lo que hay es un flujo de electrones. Entonces aquí él tiene un electrón y necesita urgente de alguien con otro electrón. Entonces provoca una ruptura homolítica aquí. Homólisis quiere decir que cada uno se queda con un electrón, ¿ya? Entonces quita este hidrógeno, el hidrógeno va con un electrón, se unen y forman un alcohol. Pero lo principal me dejan este radical rojo, ¿ya? Y dirán, pero ¿y con el ácido clorhídrico y con el ácido iodídrico pasa lo mismo? No pasa lo mismo, porque justo ahí en esa reacción que acabo de mostrar, la termodinámica indica por su energía libre que esa reacción sí se puede dar, las otras no, ¿ya? Hago el cálculo, si estuviésemos en fisicoquímica, de delta G, y veríamos que para esto sí es posible, para las otras no. Entonces, si hubiese una reacción como esta, le pongo peróxido, ¿me va a cambiar? No, sigue este mismo mecanismo. Esto solo ocurre con ácido bromídrico. Si hay presencia de peróxido, se va por este mecanismo de reacción, ¿ya? Una vez que se formó esta especie activa, cantidad muy pequeña, reacciona con el alqueno, con el enlace doble. Un electrón con este de aquí y un electrón cada uno. Se unen y formaron este enlace. Y el otro electrón, ¿dónde quedó? Aquí. Un radical libre. Pero fíjense cómo ya se unió el bromo ahí. Y me ha formado un radical libre secundario. Si este bromo se hubiese unido aquí, así, ¿dónde estaría el radical libre? Aquí, primario, menos estable. Siempre se forma la especie más estable, ¿de acuerdo? Entonces, este radical con más ácido bromídrico que hay en el medio y forma el producto, liberando más radical bromo, que reacciona con más alqueno, forma más esto y así. Y de pronto se dispara la reacción. ¿Se acuerdan cuando hicimos la prueba de alcanos con bromo? Sí. Que la pusimos a la luz. Primero no se vio ningún cambio y de un momento a otro todo se aclaró, ya, porque no es que no esté reaccionando, está, pero es tan poquito lo que hay todavía que no se aprecia. Pero aquí, porque es también radicalaria esa reacción, esto va aumentando de manera exponencial, ¿ya? Y son autocatalíticas y de pronto cambió el color, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya termina la reacción. Lo pongo en recuadro porque este es el producto principal. Este producto se forma aquí, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos prácticamente toda la reacción, siempre quedarán algunas especies por ahí volando, viene la terminación. Casi nada, en porcentaje, digamos, menos del 1%. Reacciona este con este, forma un dibromado, que no importa, lo separo porque ya es una impureza, o más bromo para formarle más bromo, ¿ya? Entonces, iniciación, propagación, que es donde se forma el producto, y terminación, ¿no? Solo con ácido bromídrico en presencia de peróxidos tenemos el efecto Karash, se llama porque fue este químico el que planteó ese mecanismo de reacción, ¿ya? Bien. ¿Cuántos mecanismos hemos visto hoy? Así que ya se imaginarán al sorteo que les podrá tocar algún mecanismo, ¿no? No hemos terminado todavía los mecanismos. Bueno. ¿Cuántos faltan? ¿10 más? ¿Lo dejamos aquí? No. La siguiente clase Continuemos. empezamos con estas reacciones, a practicarlas, ¿ya? Y concluir el tema, ¿ya? Eso es para una